Buenos días, familia Chunte, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una receta que me encanta, son arvejas amarillas con tocineta. Una receta súper deliciosa y para nadie es un secreto que en Colombia comemos muchos granos y esta receta seguramente les va a encantar, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar unos 300 gramos de arvejas. Yo estoy usando unas arvejas amarillas y las voy a hidratar solamente por 15 minutos. Les quiero mostrar por qué tan poquito. Estas arvejas no tienen la piel, ya vienen sin piel, es decir que no requieren dejarlas remojando mucho tiempo. Entonces, si tú estás usando de las normales, remójalas unas 4 o 5 horas u 8 horas antes, pero si no, solamente las vamos a dejar unos 15 minutos, las vamos a lavar, vamos a seleccionar muy bien y luego las vamos a llevar a una olla, le vamos a agregar unos 300 mililitros o unos 500 mililitros de agua y las vamos a dejar de 15 a 25 minutos. Importante, si ustedes ven que se va secando, vayan agregando agua pero tibia. Mientras tanto, yo voy a cortar las verduras que le vamos a agregar a esta receta. Vamos a iniciar con cebollín. Yo estoy usando 2 ramas de cebollín y la vamos a cortar finamente. Luego vamos a necesitar medio pimentón rojo y también lo voy a cortar en trocitos bien pequeñitos. Si tienes pimentón verde o amarillo, puedes usar también igual esos. Luego vamos a usar un tomate que sea grande o si no 2 tomates y que estén muy maduros. Retiramos la piel y cortamos igualmente en trocitos muy pequeñitos. Y ahora les quiero mostrar mi secreto para estas arvejas deliciosas y es cilantro. Vamos a cortar cilantro finamente. Este cilantro estaba a punto de morirse, así que lo lavé, lo sequé y lo usé. Y la parte más importante, que es la tocineta. Ustedes pueden usar también tocino, es decir, con el que hacemos chicharrón y seguir el mismo proceso. Lo primero que yo voy a hacer es empezar a freír o a dorar toda la tocineta. Evidentemente va a soltar la grasa y nos van a quedar los pedacitos con más sabor y muy dorados, que son los que vamos a necesitar para las arvejas. Ahora los vamos a agregar a la olla, que ya llevan como unos 10 minutos o 15 minutos y quiero que vean cómo están las arvejas, se están ablandando. Y luego en la misma sartén donde frité la tocineta voy a agregar el cebollino, la cebolla larga cortada. Luego lo voy a sazonar con pimienta, con ajo en polvo, con sal, con comino y si quieren le pueden agregar achiote también. Vamos a mezclar y pasados unos 3 minutos vamos a agregar también el pimentón rojo. Lo voy a dejar unos 2 minutos, estoy trabajando a fuego medio alto y luego vamos a integrar el tomate. Mezclo muy bien estos ingredientes y en este momento lo voy a dejar de unos 3 a 5 minutos a fuego medio bajo o fuego bajo. En este momento voy a agregar el cilantro a las arvejas y como se pueden dar cuenta, las arvejas están mucho más blandas. Obviamente no van a quedar muy firmes porque recuerden que estas no tienen la piel, es decir que se van a deshacer un poco, pero no importa, el sabor es extraordinario. Ya luego tengo listo mi hogao y voy a agregarle esta mezcla que hemos hecho, que en Colombia le llamamos hogao. Se lo vamos a agregar a las arvejas, las vamos a mezclar muy bien. Vamos a probar para rectificar el sabor, para saber si tiene buena sal, si le hace falta un poquito más. Le agrego un poquito más, mezclo y en este momento, la verdad, esto ya está casi listo. Lo voy a dejar 10 minutos a fuego medio bajo o bajo, cuidando de que no se les vaya a quemar. Y este es el resultado de estas arvejas que son una locura, la verdad, nos encantan en casa. Los animo para que ustedes lo preparen. Sírvanlo con arroz, con aguacate, con carne, con una muy rica ensalada. Y recuerden siempre ponerle en la parte superior un poquito de tocineta para que se vea mucho más apetitoso. Y este es el resultado final. Espero que ustedes se animen a prepararlas
Y recuerden que si les ha gustado este video, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y también si les ha gustado, mientras yo pruebo, pues regálenme un like, que me sirve muchísimo. Recuerden compartirlo con amigos, con familiares y con todas las personas que conozcan y que sepan que son amantes de las arvejas tanto como yo. Y bueno, mis corazones, ¿qué les puedo decir? Es deliciosa, deliciosa, deliciosa receta. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta, al igual que en la cajita de información. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote. ¡Chao!